Nos referiremos hoy al escritor alemán Hermann Hesse, quien ha destacado en el marco de la literatura universal por un conjunto de obras. Y siempre se me ocurre pensar que cuando nombramos a un autor, inmediatamente junto a la imagen de ese autor aparece muchas veces la obra, no sé si más leída o por lo menos la que más destaca. En el caso de Hermann Hesse, El lobo estepario es una de estas obras, junto con otras que iremos mencionando en el desarrollo de esta plática que vamos a sostener hoy con ustedes. Evidentemente, los autores pertenecen a una patria y pertenecen, en eso ha insistido por lo menos la crítica literaria, pertenecen a una corriente literaria. Pero hay autores que se resisten a esto. Se me ocurre pensar en la literatura francesa, en un Molière dentro del teatro, y que implica una enorme sonrisa trágica. Lo he dicho en más de una ocasión, Molière es el escritor que hace reír a la generación de su momento, pero también causa muchas molestias, y a él mismo le causan molestias por una serie de juicios con los cuales no estaban de acuerdo, y sobre todo por ir contra una institución como la Iglesia Católica, que tiene muchos adeptos. En el caso de Hermann Hesse se destaca el perfil de un hombre adusto, severo, que está incursionando en temas de carácter espiritual que a él de una manera muy específica le interesan subrayar y le interesan marcar. Él es un hombre de su época, está en pleno siglo XX, pero aún así estando en pleno siglo XX siguen presentes sus nostalgias decimonónicas, es decir, sus nostalgias del siglo XIX. Por eso he titulado a esta presentación una poética a espaldas de la realidad circundante, de la realidad literaria circundante. El siglo XX es un siglo que empieza convulsionado por las corrientes de vanguardia. El futurismo arranca en 1909 de una manera pero muy especial, marcando una etapa inicial y controvertida, totalmente controvertida, pero que a pesar de esas controversias era un inicio al cual Hermann Hesse no le presta ninguna atención. En el marco de la literatura alemana, por supuesto, está dado el expresionismo dentro de las corrientes de vanguardia, el expresionismo como una corriente también adusta, severa, llena del dolor de la vida, pero que no se refleja en Hermann Hesse. En Hesse se reflejan otros aspectos, otros momentos, y su nostalgia se retrotraen, entre otros, al propio Goethe dentro de la literatura alemana del siglo XIX. Compartiré con ustedes diapositivas a los efectos de observar estos aspectos que estamos diciendo en cuanto a lo que representa Hermann Hesse en su momento. Veamos primero la fecha de nacimiento y muerte, 1877-1962. Y el título que hemos puesto a esta disertación, una poética a espaldas de la realidad literaria circundante. Me interesa mucho marcar la fecha de nacimiento. Él nace a fines del siglo XIX o casi a fines del siglo XIX y vive mucho tiempo en el contexto del siglo XX. 62 años, como podemos observarlo, en el siglo XX. Mientras todo pasaba en el siglo XX, él tenía otra idea, otra corriente, otra noción diferente de lo que era la vida y de lo que era la literatura. Por eso, en este marco de consideraciones que estamos haciendo, me interesa hablar de algunos aspectos. Ya mencionábamos anteriormente la presentación,
Ahora vamos al otro elemento fundamental. Él es un poeta y narrador alemán del siglo XX con una marcada nostalgia decimonónica. Disculpen que repita, pero a veces es necesario para esclarecer algunos aspectos. Nació en el seno de una familia pietista que estaba entregada a una vida misionera. Este factor que en muchos escritores desdeñan su origen, en el caso de Hesse, ese origen no es desdeñado, sino por el contrario es abrazado con una pasión muy especial. El pietismo, para determinar de qué estamos hablando, fue un movimiento religioso cristiano nacido en la segunda mitad del siglo XVII, que buscaba resucitar la fe personal de los hombres, dando la espalda a la iglesia que, según ellos, había desviado al ser humano del verdadero deísmo en que todos debían apoyarse. Surge en el marco del pietismo, como en el marco de muchos movimientos reformistas de la época, surge la controversia entre las enseñanzas que durante siglos había dado la Iglesia Católica y el desvío que se produce cuando muchos hombres están en desacuerdo con esas enseñanzas y plantean una búsqueda diferente, en donde ven a la Iglesia como con cierta carácter de hipocresía y ellos plantean una noción diferente. Pero todo ello es historia, no creo que nos interese tanto a nosotros, más bien lo que nos interesa es el grado de compromiso de Hermann Hesse con la causa pietista. Por parte de su madre será muy influido y él se verá comprometido con este movimiento religioso, reformista, dentro del marco de la Iglesia Católica, apartándose de la Iglesia Católica, y hará sus propios planteamientos y su dirección se irá hacia Oriente, como lo explicaremos enseguida. El romanticismo alemán primero y luego su relación con la India y Oriente y con el psicoanálisis y su gusto por la vida natural, unidas a periódicas crisis de rebelión y autodestrucción, con incursiones en la espiritualidad, marcaron su vida y su obra. Creo sintetizar en estas pocas oraciones un perfil de Hesse que nos interesa dejar muy claro. El primero, el romanticismo alemán, que lo vamos a analizar pormenorizadamente a través de sus autores y de sus tendencias. Luego, su relación con la India es muy importante, a través de su madre le llega esta influencia, y su acercamiento a Oriente, y en particular su relación con el psicoanálisis, en el cual estará muy involucrado por el apoyo y la amistad que tiene con un discípulo de Freud, de una manera muy especial. A ello se agrega el gusto por la vida natural. Este gusto por la vida natural es peculiarmente romántico también, y bueno, unidos a situaciones personales, estas periódicas crisis de rebelión y de autodestrucción que lo llevan en algún momento al borde del suicidio, que parecen alejarlo de la espiritualidad, pero que poco a poco se las ingenia para regresar a ese mismo marco de espiritualidad. Todo esto marcó su vida y su obra. Hesse se aproxima al espíritu de la modernidad sin pertenecer plenamente a él. Es muy importante, muchas veces nosotros tendemos, o la crítica literaria tiende a encajonar los valores y a decir que tal autor, si está en tal época y tiene determinadas características, corresponde a determinado movimiento. Muy falso, eso no tiene nada que ver, porque sería una limitación a la libertad creadora. Entonces aquí, evidentemente, él podríamos decir que se acerca al espíritu de la modernidad, pero no lo hizo conscientemente. Lo vemos nosotros después que ha sucedido. Por otro lado, siente la misma nostalgia goetheana por la naturaleza, esa nostalgia de Goethe en el Fausto, en el Werther, por la naturaleza, al mismo tiempo que compensa sus crisis de existencia con la inmersión en la creación literaria. La creación literaria funciona en él como una suerte de catarsis para
curarse de los males que de alguna manera la sociedad y otros factores le estaban ocasionando. Su poética es libertaria y en ella descubre temas que en el siglo anterior no habían sido tratados, como por ejemplo de ello están Siddhartha Gautama, es una de las obras de él, un planteamiento en torno a lo que a uno de sus ídolos religiosos, que era Buda. Luego El lobo estepario, una obra clásicamente romántica, como lo explicaremos enseguida. Demian, y por último El juego de los abalorios. Son algunas de las obras destacadas de Hermann Hesse. Uno siempre se queda muy corto cuando habla de algunas obras del autor, porque hay otras que están faltando aquí, pero tenemos necesidad de restringir el corpus y por eso hacemos lo que estamos haciendo. Vamos por partes. Hermann Hesse, Goethe y el romanticismo alemán. Ubicamos a Goethe entre 1749 y 1832. Es un hombre cuyo origen está en el siglo XVIII, pero su proyección va hasta el siglo XX. Es un patriarca del romanticismo alemán, al igual que Hugo lo había sido del romanticismo francés, que te destaca en el romanticismo alemán. Algunos le llaman prerromántico. Creo que esto de pre y post está absolutamente de más. Es romántico por sus características y desde el movimiento literario denominado Sturm und Drang, tormenta y pasión en la traducción al español, Goethe y sus contemporáneos alemanes implementaron una nueva manera de ver el universo, en donde el hombre está valorado desde la perspectiva del sentimiento amoroso, la muerte, la búsqueda constante, la metafísica del ser y el desdén por lo mundano. Es muy importante establecer a los efectos de ir contra lugares comunes que se dan en los medios de comunicación masivos muchas veces, en donde se identifica al romanticismo irremediablemente con el amor y con la pasión erótica. No es lo único que hay en el romanticismo. El romanticismo se acerca más al concepto de muerte, de búsqueda constante, la gran pregunta sobre el ser de las cosas y sobre todo el desdén por lo mundano, el hastío de vivir en este mundo. El romanticismo no es una corriente literaria, el romanticismo es un modo de interpretar el universo. Y en el caso de Goethe, Fausto es un ejemplo altamente representativo. El Fausto de Goethe es la obra más representativa. Goethe se atreve a tratar un tema que ya había sido tratado y seguirá siéndolo en el marco de la historia de la literatura universal, que es la del hombre insatisfecho, el hombre que ha estudiado, como él dice, filosofía, teología, ha estudiado todas las ciencias para llegar a la conclusión de que nada es posible saber. Ese escepticismo amargo de Fausto ha de ser considerado de una manera muy especial por Hesse y sobre todo en casi todas sus obras aparece esta noción de desdén hacia la ciencia y el conocimiento, sobre todo en Demian, de manera un poco específica, digamos así. Ahora bien, no solo Goethe, también Hermann Hesse finca su atención en Schiller y la filosofía del romanticismo. Schiller, ubicado entre 1759 y 1805, es anterior de alguna manera a Goethe, no es estrictamente contemporáneo, pero me permito destacar la actualidad de las cartas filosóficas de Schiller en su crítica a la educación impartida por la cultura de su época, posterior a la Revolución Francesa y al régimen del terror. En su afán por fomentar la fragmentación de las facultades del hombre, la sensibilidad y el entendimiento, dando ocasión al salvajismo y la barbarie. Estos aspectos son los que conducen la filosofía de Schiller, en donde el régimen del terror de la Revolución Francesa lo impactó de una manera muy especial y lo ubicó en el marco aquel de civilización y barbarie, planteando toda su oposición a lo que era
la barbarie del hombre como tal y la desconfianza en el hombre como ser que crea, sí, pero que también destruye de una manera muy especial. Ante esta realidad, señala cómo Giller propone una educación estética tendiente a la formación del carácter del hombre. Y desde allí surge el planteamiento sobre la necesidad de dar un paso atrás desde el estado físico al estado estético. Muy importante este aspecto. Una valoración muy específica estaba hecha en relación con el hombre y el estado, en lo que llamamos aquí en este caso el estado físico, y la evolución hasta hacia el estado estético, habiendo una enorme diferencia entre un planteamiento y el otro. Esto es en cuanto posibilita la restitución en el hombre de su humanidad y libertad, y a su vez constituye un tránsito para acceder a los fines morales, didácticos y políticos. Todavía hoy resuena el pensamiento de Giller sobre la necesidad de formar estética y moralmente al individuo para realizar una transformación política del Estado, porque éste inicialmente jamás engendrará ciudadanos libres. Es muy importante la aportación de Giller y cómo quiebra una lanza a favor del hombre, cosa que otros filósofos contemporáneos a él y posteriores a él no han de tener. Giller fue un destacado escritor, decíamos, filósofo, también fue dramaturgo en el siglo XVIII y tiene esas características que hemos dicho. Como autoría de Giller mencionamos Cábalas y Amor, que es un drama de costumbre, La doncella de Orleans, que es una tragedia romántica, el famoso Guillermo Tell, que todos conocemos, también María Estuardo, que es una tragedia, entre otras obras de relevancia, como ya lo hemos indicado. Estas producciones exploraron temas como la libertad, la justicia y el heroísmo, y se caracterizaron por su intensidad emocional y su lenguaje poético. Giller utilizó el teatro como una plataforma para transmitir sus ideas y criticar a la sociedad de su tiempo. Este descontento con la sociedad de su tiempo es al mismo tiempo un descontento con el hombre, una acendrada misantropía que se expresa en la manera de que Giller desarrolla su pensamiento romántico filosófico. Hermann Hesse y Gotthold Lessing. Perdón por mi horrible alemán, pero de todas formas es el caso específico de Lessing, 1872-1933, ya es prácticamente casi contemporáneo de Hesse. Es uno de los representantes, Lessing, de la Ilustración alemana. Como dramaturgo fue el fundador de la tragedia burguesa alemana. Teórico de todos los géneros literarios y de la estética, filósofo y crítico de la tradición y también crítico literario. Es decir, el espectro que abarca Lessing dentro de este siglo, de este naciente siglo XX, es muy amplio y es una especie de conciencia crítica muy clara en relación con los valores que en la Alemania de su época se estaban aceptando y también con aquellos otros valores que se estaban rechazando. Pero el teatro es su tema literario. Y a este respecto, sus textos de teorías literarias, por ejemplo la carta número 17, remiten a Shakespeare y descubre el teatro del siglo de oro. Distingue entre el arte plástico y el arte poético y llega a exigir que se actualice la poética de Aristóteles. Lo trágico era un conflicto en el interior del ser humano o del entramado del poder social. La tragedia, para Lessing, ha de ampliar nuestra capacidad de sentir compasión. En 1772 aproximadamente, estrena el drama burgués en 5 actos Emilia Galotti, que indaga en las relaciones entre padre e hija con el tema de la inocencia amenazada. En particular,
igual que lo había hecho Schiller, utilizar el teatro como plataforma para difundir sus ideas. Lessing hace algo semejante y rescata sobre todo la figura de William Shakespeare dentro del teatro isabelino británico de una manera muy especial y descubre lo que se ha de llamar precisamente el siglo de oro de la literatura inglesa, británica y de la literatura universal también por la importancia que tiene William Shakespeare en este marco. Cuando hablemos de Shakespeare nos extenderemos aún más, por ahora mencionarlo al pasar porque Lessing lo consideró de una manera muy especial. Y algo muy importante, miren, acá tenemos a Hermann Hesse y el nombre de Maximilian Klinger, que Maximilian Klinger es el gran olvidado por el canon universal. Hemos dicho, yo entiendo, y no lo había dicho antes, lo menciono ahora, que el propio Hermann Hesse fue postergado durante mucho tiempo por el canon culto, por decir así, por los cultos de cuello blanco, como diremos en otro video. Y ellos eran los que plantearon sus dudas en relación con Hermann Hesse, y por ese retomar quizá la literatura romántica, no lo vieron como un gran adelantado, como lo había sido Faulkner, por ejemplo, dentro de la literatura, como lo era Faulkner dentro de la literatura norteamericana, y entonces lo dejaron a un lado. Pero los lectores, que cumplen un papel muy importante, se volcaron a leer la obra de Hesse. Y fue tan leído que con el tiempo el canon tuvo que doblar las rodillas y entender que Hesse debe estar dentro de él. Pero no pasa lo mismo con Maximilian Klinger. ¿Quién es Maximilian Klinger? Sus años están ahí planteados, 1752, 1831, es un contemporáneo de Goethe. Él es un escritor alemán, fue con Goethe promotor del que, bueno, le llaman prerromanticismo alemán, yo diría romanticismo alemán, que tomó nombre del título de uno de sus dramas. Klinger había escrito un drama que se llamó Sturm und Drang, Tormenta y Pasión, en 1776. Goethe y sus contemporáneos tomarán este título para caracterizar su corriente literaria, por decir así, que será el romanticismo alemán o la antesala del romanticismo alemán. Klinger es autor de dramas como Otto, de 1775, La mujer doliente, del mismo año, Los gemelos, de un año después, y De la vida, hazañas y viajes al infierno, de Fausto, de 1791. Encara Klinger también el tema de Fausto, tema tan querido para Goethe. La obra a la cual se haya vinculada su relativa celebridad, diría yo, es el drama Sturm und Drang, Tempestad y Pasión, Tormenta y Pasión, que había de dar nombre a toda una importante corriente literaria. Él fue durante un tiempo amigo de Goethe. Aquel mismo año, Klinger pasó algún tiempo en Weimar con Goethe, pero las amistades de Goethe eran muchas veces reducidas, minimizadas, y muy pronto se separan. Pero el nombre de Klinger queda asociado con el nombre que se le dio al movimiento romántico alemán, como le dicen algunos, al movimiento prerromántico alemán, como yo considero, a los albores de este movimiento romántico alemán. Un nombre que no debe ser olvidado y que, si el canon no lo incluye, veámoslo nosotros y acerquémonos a la lectura de sus obras, porque están para comprarlas y leerlas o para verlas en internet y son importantes. Hermann Hesse, aspectos complementarios en relación con este autor. El romanticismo, del que hemos hablado anteriormente conectándolo con Hesse, es la época de la construcción del yo moderno y de una serie de poéticas que han ido configurando la modernidad, como hacíamos referencia hace un momento. La Ilustración sienta las bases de la creación del subjetivismo que el romanticismo hipertrofia. Es decir,
el hecho de que el romanticismo sea un movimiento subjetivo por excelencia exageran mucho en relación con este tema, y la Ilustración ha de recuperar este concepto de subjetivismo. El ser humano se define como miembro de distintos sistemas referentes, en lo personal, lo familiar, lo social, lo religioso. Es el sujeto quien tiene la responsabilidad de construirse a sí mismo, el yo como única medida de todas las cosas. La relación entre el individuo y el mundo se ha vuelto cada vez más complicada. La burguesía integra el arte e intenta armonizar el yo y la sociedad. Ahí está lo que determina la felicidad del individuo. Pero el arte romántico gira alrededor de las preguntas sobre la función del yo en este mundo. El arco cronológico entre 1765 y 75 son los años dorados para la cultura alemana. Se sientan los presupuestos filosóficos y estéticos de la Ilustración. La naturalidad y honradez que se atribuyen a la revolución se opone al artificio en el ámbito privado, familiar o social. La escritura cumple la función de ser un ejercicio de conocimiento de uno mismo. La puesta en valor de la individualidad es uno de los rasgos significativos del romanticismo y de la modernidad, asociando ambos movimientos. Emerge el concepto de genio, el artista se aparta de la imitación, hay una ruptura con la tradición, un rechazo de las formas clásicas y sobre todo se descubre a Shakespeare, que se convierte en una auténtica revelación. Hay algunos aspectos que quisiera resaltar de una manera muy particular. Y me refiero fundamentalmente a lo que estamos viendo en la lámina, la diapositiva. Una de las obras que ya habíamos mencionado de Hesse es Siddhartha o Buda, ponemos acá. Esta novela, ambientada en la India tradicional, relata la vida de Siddhartha, un hombre para quien el camino de la verdad pasa por la renuncia y la comprensión de la unidad que subyace en todo lo existente. En sus páginas, el autor ofrece todas las opciones espirituales del hombre desde su particular punto de vista. Sucede con Hesse y con Siddhartha algo de lo que pasaba también con Carlos Fuentes en su novela Desde el balcón, cuando entabla un diálogo con Nietzsche, ese es Carlos Fuentes, y que el entorno y el contexto filosófico en que aparece el Nietzsche de Carlos Fuentes no es definitivamente estrictamente filosófico. En el caso de Siddhartha pasa algo semejante, se ha criticado o se ha señalado, no criticado sino señalado en Hesse, que su visión, su cosmovisión de Buda a través de Siddhartha es muy relativa. Lo que importa es la pasión religiosa que él impone a su análisis en esta novela de Buda y su compromiso con la tendencia del budismo a través de lo que en el libro se va a establecer. La otra obra, El lobo estepario, es el símbolo romántico ambientado en la soledad y en la doble perspectiva del individuo, lo salvaje y lo civilizado. Se trata de la falta de adaptación del hombre a su verdadera condición inestable. Aquí el lobo es el hombre y no lo que decía Plauto y repetía siglos después Thomas Hobbes: el hombre es el lobo del hombre. Yo pienso que, acorde con la idea de Hesse, el lobo está dentro del hombre y lo condiciona y enajena. Hago referencia al intertexto de Plauto primero y de Thomas Hobbes después,
porque es famoso ya el referente aquel de que el hombre es un animal muy difícil, muy controvertido, es el verdadero lobo del hombre. Pero Hesse parece decir que a través de su personaje, de Harry, de qué manera el lobo está dentro del hombre y aparece en los momentos en que uno menos lo espera. La otra obra, Demian, es la historia de la búsqueda personal y del camino hacia la madurez de Emile Sinclair, quien conoceremos desde la niñez hasta la adolescencia. Se trata de un personaje que ha vivido siempre conforme a la moral correcta y que cree que ser bueno es su único cometido. No conoce todavía la maldad del mundo que tarde o temprano termina contaminando al hombre, aunque el hombre no lo quiera. En su camino aparecerá precisamente Max Demian, un personaje muy importante que da título a la novela y que obligará a Emile Sinclair a cuestionarse todas las cosas que ocurren en su vida de forma filosófica y crítica. Es, digamos, una especie de guía que le llevará a interrogarse constantemente, a descubrir la cara oculta del mundo y a romper con todos aquellos paradigmas que le fueron inculcados por la sociedad en que vive y en donde también irremediablemente morirá. He aquí los dos polos opuestos, el de Sinclair en la primera etapa y el de Demian, que aparece para abrirle los ojos y mostrarle que el mundo no es bueno y que de ninguna manera puede confiarse en el hombre. En Hermann Hesse también, en el juego de Avalorios, viniendo desde la antigüedad, el deseo del hombre de tener un artificio que pueda integrar el conocimiento humano, un artefacto, ¿no?, que pueda desintegrar el conocimiento humano. Esto viene desde Pitágoras y Platón y pasa por el Renacimiento hasta llegar a la era actual, con los ideales de la llamada literatum universitas, es decir, la literatura universal, o lo que podríamos llamar también universal machine, es decir, la máquina universal de la creación. Aquí es una suposición, en Hesse es una suposición, aunque en una estructura bien organizada, una famosa obra literaria que encierra un enigma que ha motivado gran interés y controversia. En esta área surgen dudas, hipótesis y críticas sobre por qué el autor centró su atención en una increíble riqueza de invención sin revelar sus características y liderazgo. A la luz de los ideales antes mencionados, Hesse toma el medio oculto de su libro, que aparece publicado en pleno siglo XX, 1943, el siguiente paso muy importante: pensar en la inteligencia artificial total, que no solo integraría el conocimiento de la humanidad, sino que también sería creativo. Y como parte de eso, lo que se puede llamar la máquina armónica, que en el campo del arte uniría a estas teóricas para alcanzar la creación artística, debido a su relación con las matemáticas y en particular lo que se refiere a proporciones armónicas, donde existe. Es decir, que Hesse se adelanta muchísimo a su tiempo, puesto que de la inteligencia artificial se hablará de manera mucho más seria y profunda en el siglo XXI, y él se anticipa a hablar y tener fe en esa maquinaria del conocimiento que pudiera permitirle al hombre crear a través de una máquina. Este aspecto no queda resuelto totalmente por Hesse, pero sí lo plantea. Por último, en Hesse observamos ese romanticismo inmanente y panteísta que habíamos visto en Goethe. Inmanente es el antónimo de trascendente y panteísmo alude a un Dios universal, al Dios naturaleza del judío Spinoza, que lo abarca todo.
El universo deviene, sale de Dios y se integra al mundo. Cada uno de nosotros somos partes de ese mismo universo y la naturaleza también. Es el Fausto de Goethe, siempre insatisfecho, que salta desde un escepticismo inicial hacia una búsqueda frenética del ideal y que hallará refugio en el espiritualismo oriental de la India. He leído en Letralia, una página de internet, que recibe Hesse influencias de Jung y de Nietzsche, el inconsciente colectivo de Jung y el superhombre de Nietzsche. Todo es relativo porque junto con estas influencias hay muchas otras que ya hemos comentado. Hesse es un hombre atormentado por sus propios demonios que halló cierta paz en el pensamiento de Buda, pero no fue la paz definitiva. Vivió, escribió, fue prácticamente autodidacta y transmitió la gran enseñanza de una vida al servicio de la paz y el orden, a pesar de que vivimos en un universo entrópico. Todos estaremos de acuerdo en que nuestro universo se basa en una cruel entropía, en donde el mundo está en desorden, y aquellas antiguas palabras del Dios bíblico de hágase la luz, era el Dios que venía a imponer el orden en medio del desorden. Pero después de impuesto este orden, tal orden irá desapareciendo hasta convertirse en entidad entrópica, como decíamos hace un momento. Estas son las reflexiones que yo deseaba hacer con ustedes, quienes me escuchan en este momento, quienes me ven también, sobre Hermann Hesse, un escritor alemán que es muy conocido por sus lectores y que premeditadamente olvidada por la crítica culta, que no quiso ver en él al principio lo que era. Posteriormente sí, por supuesto, se incluirá en el canon, como ya habíamos dicho, y pasará a representar una faceta más que interesante del individuo humano. Él es Hesse, él es el lobo estepario, él es Siddhartha o Buda, y su representatividad y su aporte a la cultura universal es más que importante. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.